El instructor Kaelen caminaba por los pasillos. Sus pasos eran fuertes y pesados. Él era grande, muy grande. Su piel era como la de un lagarto, con escamas duras y de color verde oscuro. En sus brazos tenía espinas afiladas. Sus ojos eran amarillos, como los de un gato en la noche. Los otros estudiantes lo miraban con miedo. Eran de planetas tranquilos, con cielos azules y aire suave. Un estudiante con plumas azules se apretó contra la pared. Otro, con piel suave y blanca, desvió la mirada rápidamente. Kaelen los ignoró. Era lo normal. Ellos ven un monstruo, pensó Kaelen. Ven las garras, ven la clasificación. Mundo de muerte clase 12. Para ellos soy solo un animal salvaje que enseña a sobrevivir. Estoy solo. Su planeta, Vexor, era un infierno. La gravedad era el doble. Los animales querían matarte todo el tiempo. El agua era ácida. Sobrevivir allí te hacía fuerte, te hacía duro. Pero aquí, en la Academia de la Unidad Galáctica, solo te hacía solo. Llegó a la puerta de su clase. Supervivencia en ambientes extremos. Respiró hondo. Aquí, por lo menos, su fuerza tenía un propósito. Podía preparar a estos niños frágiles para un universo peligroso, aunque la mayoría no escuchaba. Abrió la puerta. El aula era blanca y brillante. Los estudiantes estaban sentados, en silencio. Todos los ojos lo miraron. Todos menos uno. En la primera fila había una estudiante nueva. Kaelen miró su archivo flotante en la pantalla. Nombre, Luna. Origen, Terra, Tierra. Clasificación, pendiente. Pendiente. Eso siempre significaba lo mismo. Un mundo aburrido, sin peligros. Otra cosa frágil. Ella era pequeña, más pequeña que todos. Su piel era rosada y suave, sin escamas. No tenía plumas, ni conchas, ni espinas. Solo un pelo marrón oscuro en la cabeza. Parecía hecha de cristal. Parecía que se rompería con un soplo. Kaelen suspiró por dentro. Otro para proteger. Otro para mirar con cuidado. Comenzó la clase. Habló con su voz grave, que hacía vibrar las mesas. La lección de hoy es simple, dijo. En el universo, si eres débil, mueres. Caminó hacia el frente. Sobre la mesa había una esfera de durastil, un metal muy duro. Se usaba para calibrar máquinas de minería. Para la clase era un buen juguete. Kaelen tomó la esfera con una mano. Sus garras la cubrieron por completo. Hizo un sonido bajo en su garganta. Luego, apretó. Los estudiantes contuvieron la respiración. Se escuchó un sonido fuerte, un crunch metálico. Los músculos de su brazo se tensaron. Cuando abrió la mano, la esfera perfecta estaba deformada, con marcas de garras profundas. Era su demostración, su ritual, para recordarles qué era él, para que supieran el precio de la debilidad. Caminó lentamente hacia la primera fila. Se detuvo frente al pequeño ser de Terra. La niña, Luna, lo miraba. Sus ojos eran de un color extraño, marrón, como la tierra. No mostraban miedo, solo curiosidad. Kaelen dejó caer la esfera deformada frente a ella en la mesa. Clang. El sonido fue fuerte en el silencio. La miró directamente a esos ojos tranquilos, para asustarla, para que entendiera. Dijo las palabras lentamente, en el español básico que todos aprendían. Aquí, la primera lección. La debilidad es dolor. Él esperaba que ella retrocediera, que llorara, que su piel rosada se pusiera pálida. Luna no hizo nada de eso. Ella miró la esfera de metal aplastada. Luego miró a Kaelen. Luego otra vez la esfera. Con movimientos lentos y calmados, extendió su mano. Su mano era pequeña, con 5 dedos delgados. No tenía garras. Tomó la pesada esfera deformada. No parecía tener problemas para levantarla. «Gracias, profesor», dijo. Su voz era suave pero clara. Kaelen parpadeó. «¿Gracias?» Luna examinó el metal. Giró la esfera en sus manos, sus dedos tocando las abolladuras profundas que sus garras habían hecho. Su expresión era de pura concentración, como un estudiante mirando un problema interesante. Luego hizo algo que no tenía sentido.
puso la uña de su pulgar sobre un borde áspero del durastil, el durastil que podía rayar el acero, el durastil que él apenas había podido deformar, y frotó. 1 segundo, 2 segundos, y entonces, ¡ting! Un sonido pequeño, como una nota de música. Algo cayó sobre la mesa metálica, un pequeño pedazo, una astilla de color gris brillante. Kaelen miró. No podía ser, no era posible. La niña había partido un pedazo del durastil, con su uña. Levantó la astilla entre su dedo pulgar e índice, mirándola a la luz, luego miró a Kaelen. Sus ojos marrones todavía no mostraban miedo, ahora mostraban algo más. ¿Era respeto o era un desafío silencioso? En el aula el silencio era total, nadie respiraba, todos miraban la pequeña astilla de metal en la mano de la pequeña niña. Kaelen, el monstruo de Vexor, el único Death Worlder en la academia, solo podía mirar, primero a la astilla, luego a la uña perfecta e intacta de la niña, finalmente a sus ojos calmados. Por primera vez en décadas, una sola palabra, una sola pregunta llenó todo lo demás. Kaelen no podía dormir. En su cuarto, diseñado para simular el aire denso y cálido de Vexor, solo podía verlo. El pequeño fragmento de durastel sobre su mesa de trabajo. Lo tocaba con la punta de una garra, haciendo un sonido suave tic, tic, tic. Su mente repetía la escena. La uña, el sonido ting, la calma en los ojos de la niña. Pendiente. La palabra en su archivo ahora parecía una broma peligrosa. Algo estaba mal, muy mal. Al amanecer, fue directamente al archivo central de la academia. Ignoró las miradas de los otros instructores. Buscó los datos crudos de Terra. La pantalla mostró información. Kaelen, sentado en una silla demasiado pequeña para él, comenzó a leer, y su corazón, un órgano fuerte acostumbrado a bombear sangre espesa, pareció golpear más fuerte contra sus costillas. Gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Clasificación, alta. Un poco menos que Vexor, pero nada despreciable. ¿Cómo era su estructura ósea tan ligera? Composición atmosférica, 21% oxígeno. Kaelen parpadeó. Volvió a leer, 21%. En Vexor era 7%. En la academia, 15% era considerado enriquecido y se usaba con cuidado. 21% era un nivel que podía acelerar la combustión espontánea en muchas especies. ¿Ella respiraba fuego? Un cambio sutil recorrió la clase de ambientes extremos. Era como una corriente eléctrica en el aire, un hormigueo que Kaelen podía sentir con sus sentidos agudos. Ya no era solo el miedo habitual hacia él, ahora había otra cosa. Ojos que se movían rápidamente entre su forma intimidante y la pequeña figura tranquila de Luna. La demostración del pantano se había filtrado. Los estudiantes susurraban. ¿Viste a la de Terra? Ni se inmutó. Le habló al garrasangre y él se fue. El instructor estaba observando todo el tiempo. Kaelen intentó retomar el control. Su método siempre había sido simple. El universo es duro, yo soy más duro. Escúchame o sufrirás. Hoy la lección era sobre supervivencia en el vacío. Sostuvo un tanque de aire estándar. La exposición al vacío, dijo, su voz haciendo temblar las mesas, significa la muerte en 90 segundos para la mayoría. La presión interna te hará explotar. Tus líquidos servirán. Para enfatizar, apretó el tanque de aire con ambas manos. El metal grueso cedió con un gemido, doblándose como papel. Lo dejó caer, aplastado, al suelo. Un recordatorio visual de su poder. Un recordatorio de las consecuencias de la debilidad. Tu equipo es tu vida. Si es frágil, tú eres frágil. Miró directamente a Luna, un desafío silencioso. Muéstrame tu truco con las uñas aquí. Luna lo miró de vuelta. Luego su mirada bajó hacia el tanque aplastado en el suelo. No hubo asombro, solo un pequeño fruncimiento entre sus cejas, como un ingeniero viendo un componente mal utilizado. Un estudiante, un joven de la especie aviar Ril, con plumas grises temblorosas, levantó una mano.
Instructor Kalen, pero ¿qué pasa si no tienes equipo? La simulación de la estudiante Luna mostró que la adaptación puede ser más importante que la herramienta, ¿no? El aula se quedó en silencio. Nadie cuestionaba nunca al instructor. Nunca. Kalen sintió que las espinas a lo largo de su espalda se erizaban. No era ira, no exactamente. Era la sensación de que el suelo, sólido y familiar bajo sus pies, comenzaba a moverse. Este niño frágil no hablaba por insolencia, sino por una chispa de algo peligroso. Esperanza. Y lo había obtenido de ella. La adaptación, gruñó Kalen, viene de la fuerza, fuerza que tú no tienes. Pero la semilla estaba plantada. Durante los ejercicios prácticos, Kalen vía las miradas. Los estudiantes no solo seguían sus órdenes por miedo, ahora miraban de reojo a Luna. Vieron cómo ella examinaba su equipo estándar, no con temor, sino con una curiosidad analítica. Vieron cómo, cuando un compañero tuvo problemas con el cierre de su traje, Luna se acercó y con unos toquecitos precisos en un lugar específico, lo arregló. No usó fuerza bruta, usó comprensión. El respeto, ese recurso que Kalen había ganado a través del terror durante años, ahora se le escapaba hacia la niña que nunca alzaba la voz. La crisis llegó a su puerta, literalmente. El decano Ilión, un gelatán cuya forma gelatinosa y translúcida se movía dentro de un soporte flotante, apareció después de la clase. Su voz era un susurro melodioso, pero las palabras tenían filo. Instructor Kalen, hay preocupaciones. ¿Preocupaciones? Kalen cruzó sus brazos escamosos. Tu método es brusco, siempre lo ha sido, pero era tolerado. Para una Death Worlder, se decía. El decano titubeó. Pero ahora hay una estudiante, una que, según los informes, prospera sin la brutalidad. Los patrocinadores preguntan, ¿tu método es necesario o solo es crueldad? Kalen sintió un calor familiar y furioso subir por su cuello. ¿Lo comparaban con ella? Su dura sabiduría ganada con sangre y cicatrices contra la tranquila competencia de una niña. Ella no ha sido probada de verdad. Juegos de simulación no son el vacío real, no son el calor de una estrella. Tal vez, dijo el decano suavemente, pero la percepción es realidad, y la realidad actual es que tu autoridad se está erosionando. Debes reafirmarla o adaptarte. La puerta se cerró, dejando a Kalen solo con el zumbido de las luces y el fuego hirviendo en sus venas. Adaptarse, esa palabra otra vez, la palabra de ella. No podía ceder. Ceder era debilidad, y la debilidad era muerte. Tenía que probar de una vez por todas quién era el verdadero maestro de la supervivencia. Tenía que aplastar no solo a Luna, sino la peligrosa idea que representaba. La encontró en el jardín botánico, sentada bajo la luz artificial que imitaba un sol, observando una planta con espinas que se retraía al tacto. Parecía tan pacífica. «Estudiante Luna», dijo, su voz más controlada pero cargada de intención. Ella levantó la vista. «¿Sí, profesor?» «Hablas de adaptación», comenzó Kalen, «pero la verdadera supervivencia no es un juego de simulación, no es un truco con una uña». Ella esperó, diciendo nada. «Hay una prueba», continuó Kalen, «el crucible, una cámara que recrea escenarios extremos, uno tras otro, calor, frío, gravedad, toxicidad, vacío, sin pausa, sin equipo». Hizo una pausa dejando que el peso de las palabras cayera. «Eso es donde los instructores se prueban a sí mismos, nunca un estudiante». Luna asintió lentamente, como si estuviera considerando los parámetros de un experimento. «Tú y yo», dijo Kalen, el desafío finalmente saliendo a la luz, «entramos, nos sometemos a la misma secuencia, sobrevivimos. El que aguante más tiempo, el que muestre el verdadero control, gana. El perdedor admite la derrota, públicamente». Finalmente, una reacción. Los ojos marrones de Luna se entrecerraron un poco, no con miedo, sino con un enfoque intenso y repentino, como un depredador que finalmente escucha el sonido de su presa. «¿Gana qué, profesor?», preguntó, su voz aún suave. Kalen respiró hondo. «Gana el derecho a definir quién es un verdadero Death Worlder. Gana el respeto de esta clase.
de una vez por todas. El silencio se extendió entre ellos, lleno del leve zumbido de la vida de las plantas y la masiva presencia de Kaylen. Luna se puso de pie. No tenía que mirar hacia arriba tanto como los otros. Sus ojos encontraron los suyos, directamente, sin ninguna sombra de duda. De acuerdo, profesor. Acepto. Era lo que Kaylen quería. Entonces, ¿por qué sintió un nuevo escalofrío, tan diferente a la ira caliente de antes? Luna sonrió, una expresión pequeña y seria. Pero hágame una promesa. ¿Qué? No se enoje si gano. Dicho eso, dio media vuelta y se alejó, dejando a Kaylen parado entre las plantas retraídas. La frase no era una bravata juvenil, era una advertencia, serena, educada, pero una advertencia al fin, como si ella ya pudiera ver el resultado y solo le preocupara su reacción ante lo inevitable. Por primera vez el desafío no se sintió como una victoria segura, se sintió como el primer paso hacia un abismo, y Kaylen acababa de aceptar saltar dentro. El crisol no era una simple sala de entrenamiento. Era una declaración arquitectónica. Una esfera de metal negro suspendida en el corazón del ala de ciencias duras de la academia. Una bestia latente de dolor controlado. La noticia había volado. Para cuando Kaylen y Luna llegaron al nivel de observación, una multitud se había reunido. Estudiantes de todas las especies se agolpaban contra los ventanales panorámicos. El personal académico con expresiones de preocupación y curiosidad ocupaba la plataforma superior. Incluso el decano Elion flotaba allí, su cuerpo gelatinoso mostrando ondas de ansiedad. Todos miraban a través del cristal blindado hacia el interior vacío y austero del crisol. Kaylen se preparó. Se había despojado de su túnica de instructor, revelando un torso lleno de cicatrices grabadas sobre escamas gruesas. Sus músculos, definidos para luchar contra la gravedad de Vexor, se tensaban bajo la luz fría. Respiró profundamente. El aire de la academia siempre le parecía delgado y sin sabor. A su lado, Luna llevaba la ropa de entrenamiento estándar, holgada en su pequeño marco. Estiraba los brazos, girando los hombros con una calma que a Kaylen le parecía imposible. No parecía estar preparándose para una prueba de vida o muerte. Parecía a punto de comenzar una rutina de ejercicios matutinos. Un técnico se acercó. Secuencia programada. Choque térmico, congelación rápida, gravedad variable, atmósfera corrosiva y... la fase final de estrés psicológico. El técnico miró a Luna con evidente inquietud. Los parámetros están establecidos para el umbral de un Death Worlder clase 12. Es sin precedentes para un estudiante. Lo sé, dijo Luna, simplemente. Kaylen asintió con la cabeza. No hubo más palabras. Las puertas gemelas del crisol se abrieron con un silbido. El interior olía a ozono y a metal limpio. Caminaron hacia el centro, separados por unos metros. Las puertas se cerraron detrás de ellos con un clank definitivo. La voz de un sistema de IA resonó en la cámara. Inicio de la secuencia del crisol. En 5, 4, 3... Kaylen se puso en posición, las piernas separadas, los puños apretados. Una postura de resistencia, de fuerza bruta contra el universo. De reojo vio a Luna. Ella había cerrado los ojos. Su pecho se elevaba y bajaba en un ritmo lento y controlado. No era una postura de lucha. Era una postura de recepción. 2, 1, inicio. Fase 1, choque térmico. Las paredes brillaron en un rojo intenso. El aire se onduló con calor. La temperatura subió rápidamente a niveles que harían hervir el agua en segundos. Kaylen gruñó, sintiendo el calor penetrar sus escamas. Un dolor familiar y agudo. Sudó, un fluido espeso diseñado para enfriar. Su método, aguantar, resistir. Luna abrió los ojos, observó el aire ondulante. Luego hizo algo extraño. Comenzó a respirar de manera diferente. Inhalaciones cortas y rápidas por la nariz y exhalaciones largas por la boca. Su piel se enrojeció ligeramente y una fina capa de sudor apareció. Pero no el torrente de lucha de Kaylen. Ella estaba controlando activamente su temperatura central, usando la evaporación con una eficiencia aterradora. No luchaba contra el calor, lo manejaba. Fase 2.
Congelación rápida. Un silbido estridente y el calor desapareció. Un frío absoluto, más profundo que los polos de Bexor, llenó la cámara. El aliento de Kaelen se convirtió en cristales en el aire. Sintió que sus articulaciones se ponían rígidas. Se envolvió en sus brazos, contrayendo sus músculos para generar calor. Temblor. Era una batalla de desgaste. Pero Luna, sin embargo, se movió. No con sacudidas bruscas, sino con una serie fluida de pequeños movimientos circulares, a tobillos, muñecas, cuello. Estimulaba la circulación sanguínea periférica, manteniendo la sangre caliente en movimiento sin el costo energético masivo de los temblores. Su rostro estaba sereno, sus labios tal vez un poco pálidos, pero sus ojos permanecían claros y enfocados. Fase 3. Gravedad variable. El piso pareció desaparecer. La gravedad saltó, primero al doble, luego a la mitad, luego a 3 veces la normal. Kaelen fue derribado de rodillas bajo la carga triple G, sus huesos crujiendo, gruñó, empujándose hacia arriba con un esfuerzo puro y colosal. Sus músculos se cording bajo la tensión. Era espectacular, era brutal. Luna fue arrojada al suelo también, pero en lugar de luchar directamente contra ella, en el instante en que la gravedad se disparó, se relajó. Dejó que su cuerpo, flexible y ligero, se aplanara contra el suelo, distribuyendo la presión. Cuando la gravedad se redujo a la mitad, ella rodó y se puso en una posición baja y estable, resta para el próximo cambio. No gastaba energía combatiendo la fuerza, gastaba inteligencia adaptándose a su ritmo. Fase 4. Atmósfera corrosiva. Un gas verde amarillento se filtró en la cámara. Para Kaelen era familiar, similar a los vapores de los pantanos de Bexor. Tosió, sus pulmones escamosos ardiendo, pero podía procesarlo. Era doloroso, exhaustivo, pero sobrevivible. Luna olió el aire, su nariz se arrugó. Luego tomó un pequeño trozo de tela del doblez de su manga. ¿Había preparado eso de antemano? Lo humedeció con su propia saliva y lo ató suavemente sobre su nariz y boca. Un filtro improvisado. Pero fue lo que dijo, en voz baja para sí misma, lo que los sensores de audio captaron y helaron el corazón de Kaelen aún detrás del ardor de sus pulmones. Huele como el aire después de una tormenta de verano. Un poco fuerte, pero no tan malo. ¿No tan malo? El gas diseñado para incapacitar a la mayoría de las especies era para ella una mera molestia atmosférica. La voz de la IA resonó, pero ahora sonaba distorsionada y entrecortada. Fase final, desbloqueada. Estrés psicológico, perfiles personalizados, activados. Las luces se apagaron. Luego el crisol no era una cámara, era una ilusión perfecta, alimentada directamente en sus sistemas. Para Kaelen era un regreso a casa, a su peor día. El cielo de Bexor era de un rojo sangre. El hedor a carroña era abrumador. Y frente a él, saliendo de la espesura, era el desgarrador de caparazones, la bestia que le había dejado la primera y más profunda cicatriz en su pecho. Más grande, más real que ningún recuerdo. Gruñó, una onda de sonido que hizo temblar la tierra. El miedo primario, crudo y puro, inundó a Kaelen. No era un estudiante, no era un instructor, era una cría a punto de ser destrozada. Con un grito de rabia y terror, cargó. Su forma en el crisol se convirtió en un torbellino de violencia ciega, luchando contra un fantasma hecho de sus propios traumas. Para Luna, el mundo se transformó de manera diferente. No aparecieron bestias, no hubo lanzajes alienígenas. Ella estaba en una habitación pequeña, cuadrada y completamente blanca. No tenía puertas ni ventanas, el aire era quieto y estéril. En el centro de la habitación, en el piso blanco, había un solo insecto, una mosca doméstica común de la tierra. Zumbaba, un sonido bajo, irritante y constante. Sss. Pausa. Sss. Luna miró a su alrededor, luego miró a la mosca. Su expresión era de reconocimiento y un profundo y abismal fastidio. La ilusión estaba diseñada para encontrar el miedo más profundo de un sujeto y explotarlo. Para Kaelen era el depredador físico. Para Luna, el sistema había escarbado y había encontrado algo más.
el miedo a la insignificancia, al estancamiento, a la infinita y abrumadora aburrición de una prisión sin estímulos, sin desafíos, sin nada más que el zumbido monótono de lo mundano. Observó a la mosca dar vueltas, minuto tras minuto. El zumbido se filtró por los altavoces de la sala de observación. La audiencia estaba confundida. ¿Era esto todo? En el crisol, el cuerpo de Kaelen se sacudía y luchaba, golpeando el aire, agotándose en una batalla que solo él podía ver. El cuerpo de Luna estaba perfectamente quieto. Solo sus ojos seguían a la mosca. Luego, un ligero parpadeo de frustración cruzó su rostro. Finalmente, suspiró. Fue un suspiro de pura y total exasperación. Y entonces, movió la mano. No fue un movimiento rápido. Fue calculado, tranquilo, como si estuviera terminando una tarea tediosa. Su mano se cerró en el aire a 1 metro de donde la ilusión de la mosca zumbaba. En las consolas de control, las alarmas parpadearon en rojo. Fallo del sistema de ilusión. Interferencia cognitiva. Perfil psicológico. Invalidado. La imagen de la mosca parpadeó y desapareció. La habitación blanca se desvaneció. Las luces del crisol se encendieron, revelando la cámara metálica vacía. Kaelen cayó de rodillas, jadeando, cubierto de sudor virtual y sus ojos salvajes y desorientados, todavía atrapados en los ecos de su lucha. Luna bajó la mano, parpadeó, ajustándose a la luz normal. Miró a su alrededor, luego a Kaelen, agotado y derrotado en el suelo. La prueba había terminado, no por falla de equipo, sino porque la mente de la niña trató el miedo más profundo que el sistema podía concebir como un problema trivial a resolver. No había ganado sobreviviendo más tiempo. Había ganado negándose a jugar. El silencio en la sala de observación era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los servidores de la academia a 3 niveles de distancia. Ninguna ovación, ningún murmullo, solo cientos de ojos, brillando con asombro o desconcertados, mirando a través del cristal. Dentro del crisol, el contraste era brutal. Kaelen, el pilar de fuerza escamosa, estaba de rodillas. Su respiración era un sonido rasposo y trabajado, como el de una bestia herida. Cada músculo temblaba de agotamiento y de la adrenalina residual de su pesadilla personal. Las imágenes del desgarrador de caparazones aún se aferraban a los bordes de su visión, mezclándose con el metal liso y real del piso. Y ahí, de pie, apenas despeinada, estaba Luna. Ella no miraba a la multitud. Miraba a Kaelen, no con triunfo, no con lástima, con una atención pura y clara, la misma con la que había observado la planta espinosa o la esfera de Durastil. Las puertas del crisol se abrieron. El aire normal de la academia entró, delgado y frío contra la piel caliente de Kaelen. El técnico, pálido, se asomó, pero no se atrevió a entrar. La energía en la habitación era palpable, peligrosa. Kaelen levantó la cabeza. Sus ojos amarillos, nublados por el esfuerzo, encontraron los de ella. La vergüenza, caliente y acre, se elevó dentro de él, más quemante que cualquier gas corrosivo. Había sido derrotado, no por fuerza, sino por... ¿Por qué? ¿Por qué había perdido? Con un gruñido que era mitad dolor, mitad rabia, se empujó para ponerse de pie. Sus piernas casi ceden. Dio un paso, luego otro, alejándose de ella, alejándose de las miradas, arrastrándose hacia la salida como un animal herido que busca su guarida. No fue al gimnasio, no fue a su oficina. Fue al único lugar que ofrecía una ilusión de espacio, la cubierta de observación principal. Una gran extensión de cristal transparente que daba al vacío negro, salpicado de estrellas frías y distantes. Aquí, el aire era aún más frío, el silencio aún más absoluto. Se apoyó pesadamente contra la barandilla, sus garras haciendo un sonido screech contra el metal. Miró hacia la nada, pero solo veía su propio reflejo, un monstruo cansado y confundido. No sabía cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez 1 hora. Luego un sonido suave, unos pasos ligeros. No necesitó mirar, la sintió acercarse. Su presencia no era invasiva, pero era imposible de ignorar, como un cambio en la presión del aire. Ella se paró a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ellos. También miró hacia las estrellas. Por un largo momento ninguno habló, solo existieron.
el guerrero enorme y la niña pequeña, bajo la fría luz de la galaxia. Finalmente, fue Kaelen quien rompió el silencio. Su voz era áspera, desgastada por los gritos y el gas. «¿Cómo?», fue todo lo que pudo decir, una palabra que contenía todas las demás. «¿Cómo me derrotaste? ¿Cómo no tienes miedo? ¿Qué eres?». Luna no respondió de inmediato. Tomó un tiempo, como si eligiera sus palabras con el mismo cuidado con el que eligió esa liana en el pantano. «Usted preguntó por qué no tengo miedo, profesor», comenzó, su voz tan suave como siempre, pero clara en el silencio. «No es que no sienta miedo, es que, en mi mundo, el miedo es una herramienta, como el hambre o el frío». Ella giró para mirarlo, sus ojos marrones captando el tenue reflejo de una estrella distante. «Usted, Kaelen, de Vexor, viene de un mundo de muerte clase 12. Ella pronunció la clasificación no como un título, sino como un diagnóstico. En Vexor, el mundo quiere matarte, los animales quieren matarte, la tierra, el aire, el agua, todo es un enemigo. Tú y tu gente se hicieron fuertes para luchar, por eso tu fuerza». Señaló sus brazos, sus garras, las cicatrices visibles en su pecho. «Es una fuerza de batalla. Es reactiva». Kaelen permaneció en silencio, escuchando. Nunca nadie había diseccionado su naturaleza de esa manera. Luna miró de nuevo hacia las estrellas, como si buscara una entre la multitud. «Mi mundo, Terra, es también un mundo de muerte». Ella dijo la palabra con una simpleza aterradora. «Pero en la Tierra, el mundo no solo quiere matarte, quiere romperte, lenta, completamente, una y otra vez. Inviernos que congelan tus huesos, veranos que derriten tu cerebro, enfermedades que te comen desde adentro, sequías, inundaciones, terremotos, y entre todo eso, los predadores sí, pero el mayor predador siempre fue el planeta mismo». Hizo una pausa, dejando que la idea se asentara. Kaelen pensó en el 21% de oxígeno, en la gravedad implacable, en las bestias que los humanos habían cazado por deporte. Nosotros, los humanos, no nos hicimos fuertes solo para luchar contra eso. Nos hicimos fuertes para pensar alrededor de eso, para esperar a que pasara, para aguantar cuando no podíamos escapar. Nuestro planeta nos rompió, una y otra vez. Y cada vez nos obligó a reconstruirnos, no solo nuestros cuerpos, nuestras mentes. Se tocó la sien con un dedo. El frío del crisol fue un invierno corto, el calor, un día de verano, el gas, aire contaminado de una ciudad. Y esa habitación, por primera vez, una sombra de emoción real cruzó su rostro, un destello de verdadero horror. Esa habitación blanca, eso fue lo más cercano, el aburrimiento absoluto, la falta de desafío. Eso sí, eso asusta a un humano. Kaelen la miró y de repente lo vio. No vio a una niña, vio el producto final de un horno infinitamente más cruel que el de Vexor. Vexor forjaba guerreros. La Tierra forjaba sobrevivientes finales. No se adaptaban a un ambiente, sino que internalizaban la entropía misma y se negaban a ceder ante ella. Su fuerza no estaba en reaccionar a una amenaza, sino en absorberla, en digerirla y en seguir adelante, transformados pero inquebrantables. Tu monstruo, profesor, está afuera, en los dientes y las garras. Luna asintió lentamente. Nuestro monstruo, profesor, está aquí adentro. Es la voz que dice, uno más. Espera un poco más. Encuentra una manera. Vexor te dio una armadura. La Tierra nos dio una voluntad. Y una voluntad no se puede aplastar. Solo se puede cansar. Y nosotros tenemos mucha práctica en no cansarnos. Kaelen miró hacia el vacío. Su reflejo en el cristal ya no parecía un monstruo. Parecía más pequeño. Un producto de un mundo difícil, sí, pero al lado de esta niña, de esta quieta y pacífica fuerza de la naturaleza, él era el que parecía simple. No había perdido a un truco o una habilidad oculta. Había perdido a una ley evolutiva más fundamental. Él era un Death Worlder. Ella era un Death World. El aula de ambientes extremos nunca había estado tan llena. No había espacio para un solo estudiante más.
Estaban apiñados en el fondo, se asomaban por las puertas abiertas e incluso algunos observaban desde pantallas improvisadas en el pasillo. El aire olía a electricidad estática y a expectación contenida. Todos habían oído los rumores, todos habían visto los datos filtrados del crisol. Todos esperaban algo, un colapso, una renuncia, una explosión de furia del instructor Kalen. Las luces se atenuaron ligeramente, la puerta principal se abrió. Kalen entró. Su enorme silueta llenó el marco de la puerta, pero algo era diferente. No caminaba con su habitual paso que hacía temblar el suelo. Su postura no era la de un depredador entrando en su territorio, era más deliberada, más consciente. Llevaba su túnica de instructor, pero en una mano sostenía un objeto familiar, la esfera de Durastil deformada, con ese pequeño y brillante fragmento faltante. Los estudiantes contuvieron la respiración. Esto era el momento del juicio. Kalen caminó hasta el frente del aula y se colocó detrás del podio. Sus ojos amarillos barrieron la multitud, deteniéndose por un momento en cada rostro, en el ril de plumas grises que lo había cuestionado, en los otros, cuyas miradas ahora tenían más curiosidad que miedo. Finalmente sus ojos se posaron en la primera fila, donde Luna estaba sentada, quieta y atenta como siempre. Él colocó la esfera dañada sobre el podio con un clonk suave. El sonido resonó en el silencio. La primera lección, comenzó Kalen, su voz grave pero sin el gruñido habitual, era más clara, más humana, por extraño que fuera pensar esa palabra. La primera lección que les di estaba mal. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Sostuvo la esfera, mostrando la abolladura de sus garras. Dije, la debilidad es dolor, que si eres frágil serás aplastado. Hizo una pausa, su mirada bajando hacia la esfera, hacia el pequeño chip hecho por una uña. Pero la fuerza, la verdadera fuerza para sobrevivir, no siempre es así. Levantó la esfera más alto, asegurándose de que todos vieran el lugar del que se había desprendido el fragmento. La fuerza puede ser silenciosa, puede ser paciente, puede esperar en el lugar exacto donde la dureza falla. Dejó la esfera a un lado. Respiró hondo, un sonido como el viento en un túnel. He enseñado durante 10 ciclos estelares. Les enseñé a luchar, a resistir, a ser duros como la roca de Vexor. Y eso tiene su lugar. Sus puños se apretaron por un momento, recordando viejas batallas. Pero la roca, al final, se erosiona, se quiebra. Sus ojos encontraron los de Luna. Hay otra fuerza, una que no rompe lo que la golpea, sino que lo entiende, que lo usa, que lo convierte en una herramienta. Esa fuerza no viene de ser el depredador más feroz, viene de ser la mente más adaptable. Viene de un lugar donde el planeta entero es tu enemigo y tu mejor maestro. Se alejó del podio, su gran figura moviéndose por el espacio frente a la clase. He aprendido, dijo, y la admisión no sonó débil, sonó poderosa, que solo hay una cosa más rara que un Death Worlder en esta galaxia. Hizo una pausa dramática. Es un Death Worlder que está dispuesto a aprender. En ese momento, la puerta lateral del aula, que conducía al laboratorio de simulación, se abrió. Luna se puso de pie. No era una sorpresa, todos la habían visto sentada, pero entonces caminó hacia el frente y se colocó junto a Kalen, no frente a él, ni detrás de él, a su lado. La diferencia de tamaño era casi cómica. Él era una montaña de músculo y escamas, ella era una colina suave de piel y tela, pero la manera en que estaban parados hablaba de un nuevo equilibrio. Por lo tanto, anunció Kalen, su voz recuperando un toque de su antigua autoridad, pero ahora mezclada con algo nuevo, respeto, a partir de hoy, el plan de estudios de supervivencia en ambientes extremos cambiará. No solo será sobre resistir, sino sobre comprender, no solo sobre fuerza bruta, sino sobre inteligencia aplicada. Miró a Luna, ella asintió levemente. La estudiante Luna, dijo Kalen, pronunciando su nombre con claridad, tiene una perspectiva única, una que esta academia y yo subestimamos gravemente. Por lo tanto, ella colaborará en el diseño y la instrucción de módulos prácticos. Esta vez el murmullo fue de asombro genuino. Un estudiante, co-instructor. Luna dio un paso hacia el frente.
Su voz era más suave, pero la sala estaba tan en silencio que cada palabra era clara. El profesor Kalen tiene razón. La fuerza es importante, pero la sabiduría es saber qué tipo de fuerza usar. Miró a sus compañeros. Juntos podemos aprender no solo a sobrevivir a los peligros del universo, sino a verlos venir, y a veces a evitarlos por completo. Kalen asintió, un movimiento lento y ponderado. La supervivencia no es una batalla de uno solo, a veces es un esfuerzo de dos. En la pared principal, una simulación se encendió. Mostraba un cañón alienígena, con vientos cortantes y terreno traicionero, un escenario clásico de fuerza bruta. Antes, dijo Kalen, señalando la simulación, les habría dicho, endurezcan su piel, aguanten el viento, avancen. Y eso, añadió Luna, funcionaría, pero les dejaría agotados y vulnerables a la siguiente amenaza. Ella tomó un control remoto, la simulación cambió, acercándose a las paredes del cañón. Pero si observas los estratos geológicos, puedes ver los patrones del viento, puedes predecir las ráfagas más fuertes. Ella señaló unas marcas en la roca virtual. Y si encuentras este tipo de líquen, significa que hay una corriente de aire subterránea estable cerca, un túnel, un atajo. Kalen cruzó sus brazos, una sonrisa extraña y nueva jugueteando en sus labios escamosos. Así que en lugar de luchar contra el cañón durante horas, lo usas a tu favor. En 10 minutos estás del otro lado, con energía para la verdadera amenaza. Los estudiantes miraban, fascinados. Era una coreografía. Kalen mostraba el problema con el marco de un guerrero. Luna iluminaba la solución con la mente de un ingeniero. Él era el martillo cuando se necesitaba un martillo. Ella era la llave cuando la cerradura era complicada. Un estudiante, el Ril, levantó la mano valientemente. Entonces, ustedes dos, Kalen miró a Luna, Luna miró a él. Hubo un entendimiento que pasó entre ellos, forjado en el fuego del crisol y el vacío silencioso de la cubierta de observación. Kalen se dirigió a la clase, su voz resonando con una nueva y poderosa certeza. «Clase», dijo, el orgullo claramente audible en su tono, «hoy y a partir de ahora aprenderán de dos monstruos». Luna sonrió, una expresión genuina y cálida. No era la sonrisa de un vencedor, era la sonrisa de un compañero que había encontrado, por fin, a alguien que entendía el peso de llevar un mundo mortal sobre los hombros. En la pantalla, la simulación se reinició. Esta vez mostraba dos figuras atravesando el cañón, una grande y resistente, desviando una roca que caía con un poderoso golpe, la otra pequeña y ágil, señalando la entrada oculta del túnel. Eran diferentes, eran el mismo, eran Deathworlders, y por primera vez, en lugar de soledad, esa palabra trajo consigo la posibilidad de algo más, un respeto compartido, y una lección mucho más grande que solo comenzaban a aprender juntos.